Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y en la sesión de hoy día vamos a resolver un problema usando fundamentos de programación en Python, el cual consiste en lo siguiente. Todos alguna vez hemos experimentado lo que es estar en una estación de metro llena, ¿cierto? Entonces la gente se pelea por subir al vagón, todo eso, y es todo un problema. Supongamos que ustedes ya se titularon de ingenieros en automatización y robótica. De pronto, no sé, tiran currículum, ¿cierto? Y resulta que los llaman de metro a una entrevista de trabajo. En esta entrevista de trabajo le cuentan el problema, ¿cierto? De la gran cúmulo de gente, ¿cierto? Que se agrupa dentro de la estación y se propone la siguiente alternativa. Por ejemplo, podemos poner sensores dentro de los torniquetes y dentro de las salidas del andén, tal de poder ir registrando cuando una persona entra o cuando una persona sale. ¿Ya? Entonces también podemos registrar si está en horario punta o en horario valle. Ahora, ¿con qué fin? Mediante programación nosotros vamos a poder leer esa información, ese gran data, ¿ya? Y vamos a poder sacar estadísticos, los cuales a la sección de control de metro le va a permitir obtener ciertos parámetros de utilidad, como por ejemplo lo que es el flujo de gente que hay dentro de un andén. Ahora, con eso, ¿cierto? Se pueden tomar ciertas decisiones como aumentar la frecuencia de los trenes, o aumentar la cantidad de vagones, o poner más guardias, o activar accesos, o eliminar accesos, qué sé yo. Ya lo importante es poder sacar datos de esa información, que es simplemente un sensor que está puesto en los torniquetes, ¿cierto? Que aumenta en uno a medida que el torniquete da vuelta, o la persona que sale, que aumenta en uno mientras la persona sale, ¿cierto? Entonces eso, lo que vamos a ver hoy día, se puede aplicar a otros contextos como estacionamientos, no sé, flujos de personas, qué sé yo. Ya, o sea, se puede aplicar esto en diversos contextos. Ahora, ¿en qué formato vamos a recibir estos datos? Fíjense bien, nosotros vamos a contar como entrada con un archivo de texto, el cual va a tener la siguiente estructura. Por ejemplo, 10 punto y coma A, 01 punto y coma B, 01 punto y coma A. ¿Qué significa eso? Primero podemos identificar de que es un archivo que está separado por un delimitador, que es el punto y coma, ¿cierto? O sea, esto si tú lo guardas como formato CSV se puede abrir desde Excel, ya, pero lo vamos a leer desde Python. Ahora, este 1.0 corresponde a lo que es que una persona entre, ¿cierto? Y el 0.1 es que si una persona sale. Esa A corresponde que eso en horario valle y la B corresponde a horario punta. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos que una persona entró en horario valle, ¿cierto? 1.0A, y después que sale en horario punta, y así sucesivamente. Entonces simplemente tenemos los registros, ¿cierto? De lo que son las entradas y salidas de personas al andén. Bueno, comencemos entonces la programación. Para eso, ¿cierto? Abro el IDE, ¿cierto? Que yo personalmente uso el SSIT, pueden usar otros. Y yo ya tengo acá preparado un archivo de texto, no es exactamente igual como el que sale en el enunciado, pero sí tiene la misma estructura, ¿cierto? O sea, aparece 10, 01, AB, 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 ya. Entonces, nuestro código tiene que lograr interpretar eso y sacar ciertos estadísticos, como por ejemplo, cuántas personas entraron a la estación, cuántas personas salieron de la estación, cuántas entraron en horario punta, en horario valle, y ese tipo de cosas. Bien, entonces por lo tanto, nosotros ese archivo, el metro.txt, yo lo tengo guardado en una carpeta, ¿cierto? Lo tengo, por ejemplo, en esta carpeta de ejercicio 01, ya con ese nombre, y dentro de la misma carpeta vamos a poner el ejercicio.py, ya porque estamos trabajando por mientras con Python. Ahora, yo acá les tengo una pequeña base, ¿cierto? Como para poder explicárselo. Vamos a utilizar el concepto de función. Recuerden que una función es un encapsulamiento de instrucciones, ¿cierto? Que van a estar asociadas a un nombre y a ciertos argumentos de entrada. Imagínate, en vez de estar copiando y pegando las mismas líneas repetitivamente dentro del código, simplemente tú puedes tener una función genérica, ¿cierto? Asociada a un nombre, y esto va a recibir ciertas variables de entrada llamadas argumentos. En este caso particular yo estoy fabricando una función que abre un archivo de texto, lo lee y muestra la línea. Solamente eso, después vamos a ir aumentando la complejidad. Una función se tiene que declarar al comienzo y después dentro de la rutina principal se tiene que llamar o invocar. Entonces, acá, eso que vemos acá es la declaración o definición de mi función. La función se llama leer archivo y recibe un solo argumento que corresponde al nombre del archivo, ¿ya? Entonces, y todas esas líneas que ustedes ven acá, que yo estoy marcando, lo único que hacen es simplemente ejecutarse una vez que yo llamo a la función leer archivo.
Entonces dentro de mi rutina principal, ¿cierto? Acá yo puse unos comentarios como separadores y le puse main, que significa principal, ¿cierto? En mi rutina principal. Y acá yo simplemente estoy llamando a la función leer archivo. Entonces el programa empieza a ejecutarse desde acá. Las funciones mientras no se tocan a menos que se llamen, ¿cierto? Entonces acá yo estoy llamando a la función leer archivo y le estoy pasando como argumento el nombre de archivo que va a ser metro.txt. Fíjense que es un string porque va entre comillas. ¿Qué significa eso? Que cuando yo llamo a la función, ese metro.txt va a reemplazar a lo que dice filename y todas las partes que dice filename dentro de la función van a equivaler a metro.txt. ¿ya? Ahora, si yo vuelvo a llamar a leer archivo y le pongo otro nombre, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, yo selecciono leer archivo y pongo acá hola.txt, significa que primero va a ejecutar la función para metro.txt, ¿cierto? Se va a saltar acá, va a ejecutar todo eso con metro.txt, va a volver al main y va a obtener la segunda llamada al método o a la función, pero ahora con otro archivo llamado hola.txt y va a volver a ejecutar todo esto pero con hola.txt, ¿ya? Pero no nos compliquemos, solamente lo vamos a llamar una vez. Ahora empecemos a hilar más fino. ¿Qué es lo que contiene esta función? Esta función por dentro, una vez que es llamada, está inicializando una variable f con open filename, r. Esa r significa read, de leer. Entonces, por lo tanto, esta instrucción open lo único que está haciendo es abrir el archivo definido por este argumento filename, que cuando yo lo llamo se llama metro.txt, lo captura, ¿cierto? Y por lo tanto podemos hacer lecturas sobre dicho archivo de texto plano, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esto lo pongo dentro de un while 1 o un while true, ¿cierto? Un ciclo infinito, ¿cierto? Y estas tres líneas que están desfasadas respecto al while, mediante su tabulación ident, se van a ejecutar indefinidamente, ¿cierto? Hasta que encuentre esta condición. Fíjense, primero analicemos desde el comienzo este while. Genera una variable línea, ¿cierto? Que va a ser f.readline. ¿Qué significa eso? Yo f lo tengo asociado a mi archivo de texto, ¿cierto? Yo abrí el metro.txt, ¿cierto? Porque lo llamé como metro.txt en modo lectura. Eso lo tengo guardado como f. Dentro de este while yo voy a recorrer cada línea, ¿cierto? La primera línea, segunda línea, tercera línea, ¿cierto? Mediante la instrucción f.readline de forma iterativa, ¿cierto? Por eso está metido dentro de un while. Y eso en cada vuelta lo dejo en una variable llamada línea. Primero leo la primera línea, después la segunda, después la tercera, después la cuarta, la quinta. Y en algún momento se va a encontrar con el final del archivo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, está esta parte de acá que dice, si no es línea, ya break. Esa instrucción break lo que hace es romper el while, ya, porque no van a quedar más líneas por leer, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ya, simplemente va a ejecutar este while hasta que llega a la última línea. Y después, en esta parte, ¿cierto? Yo tengo que línea es lo mismo que línea, corchete, 2 puntos, menos 1. Esta parte de acá lo único que hace es simplemente recortar el enter que está al final. Imagínense, yo tengo acá este metro.txt, pero en el momento en que se guarda, se va a guardar el 1,0 punto y coma a, pero de forma invisible hay un enter acá. Entonces ese enter me puede causar problemas. Entonces, por lo tanto, ese 2 puntos menos 1 corresponde a recortar el último carácter de la línea, ¿ya? Por lo tanto, acá vamos a guardar en la variable línea lo que tenemos en la línea, pero sin el enter que está al final, ¿bien? Entonces, primero veamos qué es lo que pasa con esto. O sea, yo voy a llamar al leer archivo metro.txt y se va a ejecutar todo esto que está acá, ¿cierto? Y para poder hacer eso, ¿cierto? Conviene también ponerle acá un print línea, ¿cierto? Para que muestre su contenido. Entonces le voy a poner go, ¿ya? Y vemos qué pasa. Justamente me muestra el contenido, pero ya aparece acá que la última línea no tiene nada, ya, porque la última línea no va a tener el enter al final, entonces le está recortando la última letra. ¿Cómo solucionas eso? Ya, que ya me ha pasado varias veces, simplemente poniéndole un enter al final al archivo. Yo lo guardo y vuelvo a ejecutar el ejercicio.py. Entonces le pongo go y ahí me aparece perfecto. Ya, esa es como la primera etapa, ¿cierto? De mi programa. Fíjense que yo el programa no lo estoy haciendo completo, lo estoy haciendo por partes. Ya, y una vez que lo hago por partes, ya voy a poder ir depurándolo, es decir, sacándole sus errores hasta que esta cosa quede buena, ¿ya? Entonces, ya tengo acceso al archivo, tengo la lectura y tengo el control sobre cada línea. Ahora fíjense que la línea tiene delimitadores, ¿cierto? Y el delimitador es un punto y coma. Vamos a utilizar la función split para poder agarrar cada línea, ¿cierto? Y mandar cada elemento de la línea a un arreglo o una lista, ¿ya? Fíjense lo que voy a hacer. En vez de ese print línea, yo lo que voy a hacer va a ser i igual x, no, igual línea
.split, ¿cierto? Recuerden que split significa fragmentar, y vamos a fragmentar esa línea separada por el punto y coma en un arreglo, en una lista, ¿ya? Por lo tanto, si ahora le pongo un print i, significa que yo voy a tener el control sobre ese 1.0 y el control sobre la a, y en cada vuelta, ¿cierto? De cada línea de mi archivo de texto. Por lo tanto, voy a tener acá, voy a limpiar la salida, ¿cierto? Le voy a poner go, y fíjense que ahora me lo muestra como una lista, ¿cierto? Entonces ya, con eso ya tenemos una gran parte del código hecho. ¿Qué podemos hacer acá? Ya empecemos a hacer el procesamiento. Ya, vamos a hacer el procesamiento acá, ya, y vamos a hacer un segundo método, una segunda función, y estas dos líneas las vamos a dejar ahí, como para poder organizarlo en bloques que representan este proceso. Ya, por ejemplo, voy a hacer el siguiente truco: def procesar línea, ¿cierto? Y acá le voy a poner una variable línea, ¿cierto? Que va a ser mi argumento. Y ese procesar línea yo lo voy a llamar, ¿cierto? Desde leer archivo. Y entonces voy a llamar acá al procesar línea, línea. Entonces, ¿por qué? Porque para no sobrecargar un método, lo mejor es modularizarlo, dejarlo como pequeños bloques que se interconectan entre ellos y se empiezan a llamar. Es simplemente una técnica de programación que te lo ordena, porque mientras los códigos van creciendo de tamaño, después esto se vuelve una cosa muy enredada. Entonces es simplemente para hallar un orden. ¿Qué quiere decir esto? Yo del main llamo a leer archivo, ejecuto el leer archivo, ¿cierto? Voy a procesar línea y de ahí se pega el salto a la función de procesado de línea. Veamos si me funciona. Puede contener errores. Veamos. Ya funcionó bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente el procesar línea llama a la función procesar línea, ¿cierto? Le hago el split y mando el print. Hago el split y mando el print. Eso es. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Voy a crear dos variables. Vamos a crear unas variables acá arriba, variables del tipo global. Recuerden que existen variables globales y variables locales. Las variables globales son variables que yo declaro afuera, ¿cierto?, de todas mis funciones y que dentro del código se puede usar en cualquier parte. Ahora, si yo creo una variable de forma local, por ejemplo, fíjate, está ahí. Yo esta ahí recién la creo, la genero dentro del procesar línea. Entonces, como no es una variable global, sino que es local, solamente el i va a ser reconocido por la función de procesado de línea. ¿Ya? Ahora, si por ejemplo yo hago lo siguiente, voy a poner un contador, voy a poner, no sé, un contador ¿de qué? De entrada. Contador de entrada igual 0. Después voy a poner un contador de salida, ¿cierto? Igual 0 también. ¿Ya? Vamos a partir simplemente contando quiénes entraron y quiénes salieron, nada más que eso. Ahora, si voy a usar una variable global, en Python nosotros tenemos que llamarla como global contador de entrada. ¿Ya? Entonces con eso va a ser válido. ¿Ya? Y ese contador de entrada que voy a usar acá va a poder ser usado dentro de la función. Voy a poner también global contador de salida. Ya, entonces, ¿qué significa eso? Vamos a poder utilizar estas variables que yo declaré afuera, las cuales las puedo utilizar también en el main, pero también las voy a usar dentro de la función. Fíjate que el i solamente lo declaré dentro de la función, por lo tanto, si yo uso un i acá, por ejemplo, fíjate, veamos si me funciona. Voy a hacer un print de i y le voy a dar go, ya, y me tiró un error. Fíjate que yo acá declaré i, ¿cierto? Hice un print de i y me funcionó. Pero el segundo print de i, ese que yo tengo acá, lo llamé el main, es decir, fuera de la función. ¿Y qué pasó? Me dice que i no está definido. Entonces eso es porque la i acá está definida como una variable local. Entonces por lo tanto ese print i está de más. En cambio, si yo tengo declarados acá, o sea, tengo creadas mis variables contador de entrada, contador de salida, ¿cierto? Y yo las defino, o sea, las permito a la función procesar línea utilizarlas, ¿cierto? Significa que tengo que llamarlas con el comando global. Y después voy a poder utilizarlas dentro del main. Ojo con las variables globales y locales. Ya, perfecto. Tengo entonces estas dos variables, ¿cierto? Tengo el control sobre cada línea. Tengo el print i. Ya, y ahora vamos a hacer la lógica control. Si el i de 0, ¿cierto? Porque el i es la lista que representa los elementos de cada línea, ¿cierto? Entonces i de 0 va a quedar
si nosotros estamos analizando la primera línea, i de 0 va a ser esto, i de 1 va a ser eso. Después cuando de nuevo se llame el procesar línea, i de 0 va a ser esto, i de 1 va a ser esto. Después cuando lo llames de nuevo, va a ser S y después S, y sucesivamente. Entonces, i de 0, si i de 0 es igual a 1, 0, significa que yo estoy diciendo de que está entrando una persona por el torniquete. Entonces, por lo tanto, eso quiere decir de que tengo que incrementar mi variable del contador de entrada. ¿Ya? Entonces voy a poner acá el contador de entrada. Más igual 1. ¿Cierto? Eso significa que yo le estoy incrementando en 1 al contador de entrada. Entonces, después voy a hacer esto acá, ¿cierto? Con la salida. Y que corresponde a 0,1 y que me diga contador de salida más igual 1. ¿Ven? Por lo tanto, veamos qué es lo que nos queda. Vamos a ponerle al archivo y ahora le voy a poner un print, ¿cierto? Entradas. Le pongo 2 puntos y le voy a concatenar en string el contador de entrada. Recuerden que esta variable está definida como global, entonces puedo usarlo desde cualquier parte. Entonces, por lo tanto, yo cierro y cierro. Listo. Voy a hacer lo mismo para las salidas. Y entonces voy a tener acá mi print, ¿cierto? Con las salidas y el contador de salida. Y entonces fíjense, yo tengo todo encapsulado dentro de estos métodos, el leer archivo y el procesar línea. Luego, veamos si esto funciona, puede no funcionar, veamos qué es lo que pasa. Ya, al parecer funciona, ¿cierto? Tengo acá que me detectó 4 entradas y 3 salidas, entonces por lo tanto, ¿por qué? Tengo 1, tengo 2, tengo 3 y tengo 4 entradas, perfecto. Tengo 1, tengo 2 y tengo 3 salidas, perfecto. Ya, funcionó súper bien. Tengo la primera parte del ejercicio lista. Entonces estas dos ya están perfectos. Ahora, ¿cuántas personas entraron en horario punta? Ya, para eso tenemos que usar los operadores lógicos I y O. En este caso solamente el I. Fíjense lo que voy a hacer acá. Tengo un if, ¿cierto? Entonces voy a poner acá si el tipo entró y además anda el I de 1 va a ser igual a, ya pongámosle horario valle, que corresponde a la A, ¿cierto? Entonces vamos a poner contador de entrada, y ahí vamos a ponerle B más igual 1. Ojo, yo estoy fabricando una nueva variable, entonces tengo que hacer como toda una rebobinación para atrás, tal de poder crear estas nuevas variables. Fíjate lo que voy a hacer acá. Voy a crear dos variables globales más, una que va a ser contador de entrada valle, contador salida valle, y voy a tener también los contadores para los horarios punta, ¿cierto? Que van a ser estos de acá, punta y punta. O pongámosle mejor A y B, A, B y B, ¿ya? Más que nada como para seguir la misma lógica de lo que está dentro de nuestro archivo. Ahora, como yo tengo estos contadores, ya tengo estos nuevos contadores y yo los quiero utilizar, tengo que dejarlos también como globales. Entonces, por lo tanto, yo le puse un copiar pegar, ¿cierto? Le voy a quitar estos 0 solamente para decir que son variables globales. Entonces tengo eso acá, esto de acá. Voy a poner este global. Y ahí perfecto. Yo acá arriba fabriqué 6 variables. ¿Ya? Y esas 6 variables yo las estoy llamando desde el procesar línea como global. Por lo tanto, ahora ya yo voy a poder utilizarlos. Como le cambié el nombre a A y B, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, yo le voy a poner A, ¿ya? Y después le voy a poner otro if, ¿cierto? En verdad el mismo if, pero en este caso va a ser con B, ¿cierto? Perfecto, B. Y ahora voy a poner estos dos y los voy a definir como salidas. Fíjense. Entonces tengo esto de acá. Y vamos a poner 0,1. 0,1 y acá 0,1. ¿Cierto? Porque según el enunciado, el 0,1 es salida y el 1,0 es entrada. Por lo tanto acá voy a poner salida. Y acá también le voy a poner salida. Ya, a ver si veamos si esta cosa corresponde o no. Yo lo que hago generalmente es poner separadores como para irme guiando, porque cuando los códigos empiezan a ponerse muy grandes, esto suele ser un poquito enredado. Y repasemos el código completo. Ya, tengo acá 6 variables, ¿cierto? Tengo el contador de entradas generales, o sea, que simplemente me registra la cantidad de veces que se mueve el torniquete de entrada. Tengo el contador salida general, que simplemente es la cantidad de veces que se abre la puerta de salida, ¿cierto? Pero acá tengo ya un par de tengo otras variables que son más específicas, ¿cierto? Tengo el contador de entrada en horario valle y tengo el contador de salida en horario valle. Tengo el contador de entrada en horario punta y tengo el contador de salida en horario punta, ¿ya? Que son para poder calcular indirectamente estos estadísticos.
Este leer archivo lo único que hace es simplemente tomar un archivo que tiene esta estructura, que va a ser el argumento, ¿cierto? Captura este archivo de entrada que es metro.txt y dentro de un ciclo principal, ¿cierto? Va a leer cada línea, lee cada línea. Y en cada lectura de línea, ¿cierto? Fíjate que este procesar línea le pertenece al while. Entonces el procesar línea se va a llamar tantas veces como líneas tenga el archivo. Entonces, por ejemplo, acá dentro del procesar línea, como yo tengo que utilizar mis variables globales que declaré por ahí arriba, ¿cierto? Yo las llamo con el comando global, las 6 variables, estas 6 que están acá. Y luego yo le hago un split porque son delimitadas con un punto y coma, ¿cierto? Las muestro con un print y acá yo hago el procesado, ¿cierto? O sea, acá yo veo cómo se estructura el control de esto. Entonces, si el primer elemento es 1, 0, significa que el contador de entrada general, ¿cierto? Me va a incrementar un 1. Con eso me va a contar toda la entrada. Si el primer elemento de este split, por ejemplo, es 0, 1, me va a incrementar el contador de salida. Recuerden que el incremento es simplemente ese más igual 1. ¿Qué significa ese más igual 1? Que si originalmente yo tenía el contador de entrada inicializado en 0, ¿cierto? La primera vez que lo llame a ese contador le va a incrementar 1. Entonces, por lo tanto, ahora vale 1. Si vuelvo a llamarlo, ¿cierto? Y vuelve a caer en esto, ahora va a valer 2. Y después va a valer 3 y va a valer 4. Es decir, a la variable antigua, por así decirlo, la actualiza incrementándole 1. Eso significa el más igual 1. ¿Ya? Ahora, le puse un separador, simplemente unos comentarios, ¿cierto? Y acá yo estoy utilizando un if, pero con funciones lógicas y. Recuerden que el i es verdadero cuando todo es verdadero. Por lo tanto, si resulta que dentro de la línea que estoy analizando, ¿cierto? El primer elemento, que en este caso es el i de 0, es 1, 0 y además el i de 1 es una a, significa que el tipo está entrando y está en el horario valle, por ejemplo, ¿cachai? O en el que está asociado a la letra a, ¿ya? Por lo tanto, el contador de entrada a le voy a sumar 1, ¿ya? Y repito lo mismo con todas las otras posibilidades. Si es 1, 0, B, significa que el contador de entrada B le incrementa en 1. Si es 0, 1, A, que el contador salida de A le incrementa en 1 y así sucesivamente. Y tengo todos mis casos. Luego yo salgo del método, fíjense que acá es donde termina el procesar línea termina acá, acá empieza mi rutina principal, el main, ¿cierto? Yo leo el archivo, ¿cierto? Que hace todo el procesamiento anterior y acá yo estoy tirando un par de prints de mis variables globales. Entonces, por lo tanto, como tengo 6 variables globales, yo simplemente le voy a poner eso de acá y eso de acá. Simplemente copio y pego eso y voy a poner, no sé, entradas A, salidas A, entradas B, salidas B, ya para poder mostrar estos contadores, ¿cierto? Entonces voy a poner string contador de entrada A, string contador de salida A, ¿cierto? Para los que son en horario valle, si no me equivoco. Después contador de entrada B y después voy a tener el contador salida B. Veamos si funciona, ¿ya? Vamos a limpiar el output. Fíjense que voy armando esto de a poquito y voy probando ensayo, error, ¿cachai? Uno siempre comete errores, entonces lo importante es que tiene que saber dónde se equivocó y cómo lo puede arreglar. Por lo tanto, yo voy a ponerle go, ¿cierto? Y qué es lo que sucede, quedó perfecto. Fíjense, ya yo tengo 4 entradas, 3 salidas en general, pero en horario valle, es decir, los que son A, ¿cierto? Van a ser horario valle es la A, ¿no? A ver si no estoy equivocado. Sí, horario valle es la A. Entonces, por lo tanto, significa que entradas en horario valle, ¿cierto? Significa que va a tener eso, una entrada en horario valle, entrada en horario valle y entrada en horario valle, que son 3. Y la salida, ¿cierto? Que sería un 01A, que sería ese de acá, perfecto. Y obviamente estos dos también tendrían que estar correctos. Ya tengo mis primeros estadísticos. Entonces, por lo tanto, ya tenemos todo eso que está acá. Y ahora este enunciado nos está pidiendo un menú de usuario. Fíjate, igual es bien contundente, al menos para ser como dentro de la segunda semana de clase, ¿cierto? Entonces, fíjense, recuerden que acá nosotros estamos programando en Python, antes se hacía en Java, Python, y ahora tenemos que hacer justamente este menú de usuario. Tiene 3 opciones: calcular estadísticos, generar archivo con datos aleatorios y salir. Entonces veamos, en el punto 1 consiste en resolver los totales pedidos anteriormente. Ya esa parte la tenemos, solamente que tenemos que asociarla al menú de selección múltiple. En el punto 2 consiste en reemplazar el archivo de texto por uno aleatorio. ¿Ya? Y en el punto 3 sale el programa. Ya, acá el que nos va a complicar va a ser el punto 2, porque este lo tenemos hecho y este es regalado. Entonces, para hacer eso, ¿cierto? Vamos a crear un menú de usuario. Entonces, para eso, ¿qué podemos hacer? Ya se me ocurre.
Vamos a poner acá un while 1. Recuerden que el while 1, lo único que va a ser estructuras repetitivas. Como queremos que estas cosas aparezcan dentro del while, los vamos a correr con unos idents. Pero este bloque yo primero lo voy a comentar porque lo voy a llamar después. Entonces fíjate, ya, y ahí tengo. Ahora voy a ponerle un print, ¿cierto? Y le voy a poner uno procesar o calcular, dos aleatorios y 3 salir. Ya, entonces por lo tanto ya tengo mi menú. Lo que voy a hacer acá, también le voy a poner un enter al final para que el dato lo pueda ingresar abajo de este menú. Ah, ya, pero lo tengo como un print, entonces mucho más simple. Voy a borrar esto de acá y voy a poner, qué sé yo, un z igual int input de eso que está acá. Ya, cuando yo ese print lo cambio por un int input, significa que aparte de mostrar, está esperando de que el usuario ingrese un dato y aparte lo convierta a número. Entonces por lo tanto yo tengo que ponerle un paréntesis acá, ¿cierto? Le pongo un paréntesis acá para que calce ese y ese paréntesis, cierran con los dos de acá, y acá yo a la salida del salir le voy a poner un \n, eso corresponde a un enter. Siempre que ustedes escriban un print o un input con un barrita n, significa que lo que viene a continuación está saltado un espacio, ¿ya? Y si le ponen barrita t, significa que va a estar tabulado para el lado. Ya, entonces tenemos eso de ahí, ¿cierto? Entonces con eso, dentro de mi ciclo infinito, el programa me va a preguntar una de las tres opciones y ahora yo tengo que procesar la opción. Si la z es igual a 1, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a leer archivo, ¿cierto? Y acá lo descomento. Ya, entonces fíjense, voy a ponerle el print. Ah, pero si es que esas cuestiones, esos print que no se ven muy bien dentro del main, yo puedo simplemente tomarlos, le voy a poner acá put, ¿cierto? Y los voy a pegar, ¿dónde? Ya los voy a pegar acá fuera de este while. Ya, fíjense lo que voy a hacer. Acá quizás pueda ser un poquito enredado, pero por favor pongan atención. Voy a saltarme un enter, voy a salir del while, ¿cierto? Y acá yo voy a pegar estos print. Ya. No se confundan, cabros. Sé que esta parte es un poquito más enredada. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Esos print que yo tenía dentro del main, yo los tiré al método de la lectura del archivo. Pero fíjense que yo me salí del while. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este while va a capturar el archivo, va a leer cada línea, ¿cierto? Va a procesar la línea, va a incrementar los contadores y después, si encuentra el final del archivo, va a salir, ¿cierto? Rompe el while. Y como rompe el while, ¿cierto? Significa que yo ahora voy a caer acá y yo acá estoy fuera del while. Todo lo que está dentro de este while es lo que estoy marcando ahí. ¿Por qué? Porque está desfasado por el ident. Recuerden que si esto fuese C, Java o Arduino, yo esto lo haría con llaves, ¿cierto? Pero al final en Python se hace con estos separadores. Por lo tanto, estos print que tengo ahí están fuera del while. Ya, entonces, veamos si estoy en lo correcto. Voy a limpiar la salida, voy a ejecutar, ya, y perfecto, me aparece el menú de usuario. Ya, como tenía un /n, ¿cierto? Entonces el cursor queda a la línea posterior y le voy a poner 1, ¿cierto? Si es 1, significa que lo va a capturar este if, va a llamar al leer archivo y va a ejecutar todo lo que hicimos recién. Perfecto, ya funcionó. Y fíjense que como está dentro del while, va a volver a llamar al menú de usuario. Ahora, estas cosas que están acá, ahora me molestan, ¿cierto? No es necesario, eran como pequeños andamios, por así decirlo, que me permitían ver como las variables intermedias de cómo yo elaboraba mi código. Por lo tanto, ese print que me muestra la lista, donde lo tengo, vamos a revisar. No, eso está acá. Está en el procesar línea, ¿cierto? Ese print que ustedes ven ahí corresponde al print de cada línea, pero ya he hecho el split. Por lo tanto, yo voy a comentarlo para que ya no lo tome. Ahora esa línea va a ser invisible, ¿cierto? Voy a limpiar en la salida, le pongo stop y le voy a poner go. Ya, entonces le pongo 1 y ahí fíjate que ya no me sale por extensión toda la lista. Ya, entonces ahora si yo quiero mostrarlo de nuevo, ya simplemente basta con que yo descomente esto. Ya le pongo stop, le voy a poner go, ya, y vuelvo a ponerle 1 y fíjate que ahora me vuelve a mostrar. Bien, entonces por lo tanto yo ese print lo voy a dejar oculto porque ya no lo necesito. Ahora vamos a hacer la parte regalo, que es la salida, ¿cierto? Entonces simplemente nosotros, si el z es 3, ya vamos a ponerle acá un sys
.exit 0. Ya, pero para poder hacer esa salida, ¿cierto? Yo tengo que importar la librería sys, que es donde está la función exit. Entonces recuerden que los imports, ¿cierto? Que se ponen acá arriba, nosotros ya hemos trabajado con imports para random y para imports para math, ¿cierto? Entonces hay uno que es para sys, con el cual tú puedes recibir argumentos de entrada o también eventualmente puedes salir del programa. Vamos a poner un import sys. Ahora con eso, ¿cierto? Yo salgo, veamos si me funciona. Vamos a ponerle go, stop, y le pongo go. Ya, al menos no se cae. Le voy a poner un número 3, ¿cierto? Y salió, perfecto. Entonces acá le vamos a poner un print. Le vamos a poner un print. Adiós. Ya, es como simplemente un chao. Estoy saliendo del programa. Veamos si me da el mensaje. Le pongo go y le pongo 3 y me sale adiós y salió el programa. Ya tengo esas dos partes listas. Ahora me queda la más compleja, que es la 2. Quizás no es tan compleja. Solamente tengo que generar números aleatorios, ¿cierto? Entonces para eso voy a poner un from random import asterisco. Si no se acuerda el random, vea el video tutorial del cachipún, donde hablo de los números aleatorios, pero en un ejercicio mucho más sencillo. Ya, con eso yo ya tengo acceso a la función randint. Recuerden que el randint te genera un aleatorio entre un número y otro número, ¿ya? Dentro de Python. Entonces para eso ya voy a generar una nueva función, ¿cierto? Que va a ser un def, ¿cierto? Un def guardar, ¿ya? Pero sin embargo ese yo lo tengo por acá, ¿cierto? Espera, tengo archivos 1, guardar archivo, ya. Entonces fíjense que ese leer archivo y guardar archivo yo les recomiendo tenerlo ahí guardado en alguna parte, porque esos dos métodos, el leer archivo y guardar archivo, siempre se utilizan, igual que el mostrar matriz, mostrar arreglo, que son otros métodos que yo les he mostrado en clase. ¿Ya? Def guardar archivo, filename texto. Ya. Esa función lo que hace es encapsular todo lo que es el guardado de archivos. Nosotros recién vimos la lectura de archivos a partir de un archivo ya existente llamado metro.txt, lo abrimos, ¿cierto? Y procesamos sus líneas, ¿cierto? Pero ahora lo que estamos haciendo acá es simplemente guardar un archivo. Entonces un archivo que puede o no existir, si existe lo reemplaza, si no lo crea, ¿cierto? Y acá tenemos dos argumentos, uno que es el nombre del archivo y el otro es el texto que queremos guardar en el archivo. Entonces acá yo voy a poner f igual open filename, w, w viene de escritura, de write. Entonces después llamo a la función f.write texto, ¿cierto? Y después un fclose. Ya, antes de empezar con eso, vamos a probar. Dentro de mi main, antes de ese while, voy a probar simplemente el funcionamiento del guardar archivo. Miren acá, guardar archivo, ¿cierto? Y le voy a poner hola.txt, ¿cierto? Y le voy a poner hola mundo, por ponerle un caso. Entonces, para que podamos entender el funcionamiento de este método, ya, fíjense, voy a ir a la carpeta del ejercicio 1, y acá en el ejercicio 1 solamente tengo ejercicio.py y metro.py. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo llamo dentro de mi main al guardar archivo hola.txt hola mundo, significa que este argumento hola.txt sobrescribe el filename y hola mundo sobrescribe el texto. Por lo tanto, estas tres líneas se van a ejecutar bajo esa lógica. F igual open filename, w, lo único que hace es tirar ese hola.txt y abre ese archivo en modo escritura. ¿Ya? Después de f.write texto, a dicho archivo guardado, o sea, especificado como f, yo le guardo el string hola mundo y después yo simplemente lo cierro, ¿ya? Para que pueda ser utilizado desde otra parte. Fíjense que si yo esto lo ejecuto, a ver si me tira algún error, no, ninguno, voy a salir, ¿cierto? Pero se ejecutó esta línea, nosotros ni siquiera nos dimos cuenta. Por lo tanto, si vamos a ejercicio 1, fíjense que ahora tenemos hola.txt. Y si abrimos ese hola.txt, me va a aparecer hola mundo. ¿Ven? Y vamos a utilizar eso y el random para justamente poder escribir este archivo nuevo. Ahora, si nosotros seleccionamos la opción número 2, ¿cierto? O sea, volvemos al hilo conductor de este ejercicio. Vamos a poner acá un if si el z igual 2, ¿cierto? Voy a poner acá un 2 puntos, ¿ya? Y vamos a poner, ya, ¿qué podemos poner? Ya, que genere, vamos a poner, no sé, una r igual randint, ya que es el aleatorio entre, ya, ¿qué opciones tenemos? Ya, hagámoslo entre 0 y 3, 0.3, para que, perdón,
entre 0,3 para que me pueda generar 4 posibles valores. Ya, entonces por lo tanto yo ahí voy a llamar a guardar archivo, pero antes de eso, ¿cierto? Veamos si ese random 0,3 efectivamente me está generando aleatorios correspondientes a ese rango. Para eso voy a crear un nuevo archivo temporal, while 1. Esto no es necesario que lo escriban, solamente que lo entiendan. Antes de ese while 1 voy a ponerle un from random import asterisco. Ya, perfecto. Y acá en este while 1 genero el r igual random 03, ¿cierto? Y después voy a ponerle un print r para asegurarme de que efectivamente ese aleatorio me está generando los números. Entonces voy a guardar esto con ram.py y bueno, letra monoespaciada, le pongo los números de línea, eso simplemente un espacio que se coló, y le pongo go. Fíjense que me está generando efectivamente los números aleatorios entre 0 y 3. Entonces le pongo stop. Ya solamente quería asegurarme de que los números estaban bien. Vuelvo a mi ejercicio. Genero el aleatorio. Ya, y ahora, ¿qué es lo que me dice el enunciado? Ya tengo que generar un archivo, ¿cierto? Pero ya no me dice cuál es el largo. Ya, entonces ese largo, como es una cuestión que está completamente al aire, ya yo voy a generar un archivo con día aleatorio. Ya, hagámoslo así. Entonces fíjense la estrategia que voy a usar. Voy a usar un for. Recuerden que el for es simplemente también una estructura cíclica, la cual se define desde un punto de inicio, una condición de término y un incrementador. En Python es más simple, ya, o sea, tú puedes simplificar el for como for i in range y un número, ya que va a generar este for un x número de vueltas. ¿Ya? Ahora, dentro de otros lenguajes, como C, Java, Arduino, tenéis que especificar int igual 0 y menor que número y más. ¿Ya? Pero eso va a ser materia de otros tutoriales. Acá vamos a hacer un for de los más básicos en Python que genere 10 vueltas, ¿ya? Y que todo lo que tenga metido el for lo haga 10 veces, incrementando una variable i. ¿Cómo se hace? Voy a tener lo siguiente, tengo el if y voy a poner un for i in range, ya 10, y con eso yo hago una estructura que me genere 10 vueltas, 10 iteraciones. Ahora todo lo que se ejecute dentro del for tiene que estar desfasado por sus líneas de idents, ¿cierto? Entonces genero el número aleatorio entre 0 y 3, ¿ya? Y ahora yo voy a hacer lo siguiente, voy a ponerle, ya, si el número, si r es igual a 0, ¿cierto? Entonces por lo tanto, ¿qué significa? Que voy a hacer un guardar archivo de, no sé, hola.txt y voy a guardar un 10 punto y coma a, ¿ya? Fíjense el truco. Ya, después voy a hacer lo mismo, o acá pongamos, no sé, archivo igual hola.txt, ya, estoy inventando. Y acá en vez de hola.txt voy a llamar a arch de archivo. Entonces, por lo tanto, copio ese if, ¿cierto? Voy a ponerlo acá, voy a ponerlo acá y voy a ponerlo acá. Lo copié y pegué 4 veces porque tengo 4 casos posibles, ¿cierto? Tengo para el aleatorio 0, para el aleatorio 1, para el aleatorio 2 y el aleatorio 3. Fíjense, para quienes se perdieron en esta parte, yo tengo un while 1 al comienzo de mi main, ¿cierto? Y dentro de cada ciclo, dentro de cada while 1, me está pidiendo un valor, ¿ya? O sea, por ejemplo, sacar los cálculos, generar archivo aleatorio y salir, ¿ya? Estoy en el caso 2, ¿cierto? Eso corresponde a este if 2 dentro del while 1. Luego, dentro de eso, voy a generar una estructura cíclica de 10 vueltas, ¿cierto? Voy a escribir un archivo con 10 líneas, donde genero un aleatorio entre 0 y 3, defino un nombre de archivo hola.txt que va a ser mi salida, y dentro de un if capturo el aleatorio, ¿cierto? Y en función del aleatorio que me salió, yo genero una acción. Voy a guardar archivo, ¿cierto? Con 10a, acá le voy a poner con 10b, ¿cierto? Con 01a, 01a y 01b y 01b. Perfecto. Entonces, por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Tengo estos, disculpa, ya tengo estos números aleatorios y ya bien. Esto va a funcionar, pero tiene un pequeño inconveniente. Recuerden que cuando yo llamo al guardar archivo, independiente si existe o no, lo va a sobreescribir, ¿cierto? Entonces se va a reemplazar el valor, no lo va a anexar. Les voy a explicar ahora, ¿cierto? Una tercera forma, aparte del read y aparte del write, que se llama append. ¿Ya? El append significa anexar, ¿ya? Miren, hagan una pequeña pausa, ¿cierto? Y lo único que voy a hacer, voy a ubicar a mi método guardar archivo, ¿cierto? Y voy a poner acá
y le voy a poner un append. Ya ahí, chao el archivo. Ya entonces simplemente append significa anexar, es decir, si ya existe un archivo de texto, no lo borres, sino que agarra lo que ya tiene y ve agregándole más cosas, ¿ya? Entonces para eso vamos a utilizar el append. Y la única diferencia con el guardar archivo, que en vez de write, en vez de este flag W, yo le voy a poner una A. Y esa A corresponde justamente a anexar, no a sobreescribir. ¿Ya? Y recuerden que el otro flag que estábamos utilizando era este, el R, de read. ¿Ya? Y esos son los tres posibles casos. Entonces acá simplemente le vamos a poner un append, ¿ya? Al archivo, ¿cierto? Que yo selecciono acá, mientras lo va a volcar en hola.txt, le vamos a poner una A, ¿ya? Acá le ponemos la B y acá los otros casos. Ya, entonces tenemos eso ahí. Veamos si funciona, cruza los dedos. Vamos a limpiar. Ya cuando ya el código empieza a agrandarse, ya es más susceptible a cometer errores. Entonces, más que se aprendan esto de memoria, cabros, esto no es memoria, esto es simplemente aplicar cosas chicas como módulos que trabajen en conjunto para poder dar una solución, ¿ya? Entonces, lo más probable quizás me dé un error. Veamos. Le ponemos go, ¿ya? Oh, parece que no dio. Hasta el momento entró en el while 1, me mostró el menú, ¿cierto? Y ahora yo le voy a poner un número 2. Le pongo 2. ¡Pum! Y al parecer no me dio error. Le voy a poner 3 para salir. Y veamos qué es lo que tenemos entonces dentro del ejercicio 1. Tenemos un hola.txt. Pero ese hola.txt, fíjense que igual me empezó a mostrar cosas. ¿Ya? Y eso está tomando forma. ¿Ya? Por eso yo quise ir como pasito a pasito. ¿Ya? Cada proceso de esta solución que tenemos que dar. Ahora, el problema es que no se escribió el enter. ¿Recuerdan que yo le había dicho el /n? Ya, eso me faltó. Entonces, por lo tanto, voy a cerrar este bloc de notas, borro ese hola.txt y voy al ssit. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente ponerle a continuación un /n. Entonces, con eso, ¿cierto? Tengo eso, tengo eso, tengo eso y tengo eso. Por lo tanto, yo voy a volver a ejecutar este código, voy a poner la opción número 2, ¿cierto? No sucedió nada, pero internamente se generó este archivo de salida hola.txt, ¿ya? Y voy a salir de mi programa, ¿ya? Adiós. Por lo tanto, voy acá a ejercicio 1, aparece hola.txt y por lo tanto, miren qué maravilla. Ahí apareció todo el aleatorio, por ejemplo, que armó esto de Python. Ya esta cosa no la escribí yo, la escribió Python utilizando la función aleatorio y ese aleatorio metiéndolo en 4 if, ¿cachai? Y según el if que le salía dentro de esta iteración, empezó a escribir este texto. Ya, de eso se trata. Entonces, y eso ya estaría cerrando el problema, ¿cierto? Y bueno, esta es la solución final. Entonces la voy a ir mostrando a poquito, ¿cierto? Para que ustedes puedan ir revisando el código y eventualmente lo vayan escribiendo. Por ejemplo, el import sys es porque yo voy a poner un menú de selección múltiple que tiene la opción de salir. ¿Por qué? Porque tengo que usar la función sys.exit0 que simplemente corta el programa. Como estoy usando números aleatorios, yo pongo from random import asterisco porque necesito el uso de la función randint. Ya, lo siento. Tengo acá mis 6 variables globales, ¿cierto? Las cuales defino antes de mis funciones, ¿cierto? Viene acá el leer archivo, el cual simplemente toma el archivo metro.txt que ya existente, metro.txt lo voy a tomar como argumento cuando yo lo llame, lo abre, procesa cada línea, después calcula los estadísticos y esa es su función. Luego tengo el guardar archivo, ¿cierto? Que en verdad ni lo usé, ¿ya? Porque al final lo que hice fue un append, ¿cierto? O sea, el append, recuerden que es simplemente anexar datos a un archivo ya existente. Y finalmente tengo el while 1, que es mi ciclo principal, que generó mi menú de selección múltiple con 3 posibilidades. Y acá con lo if, si el z es igual a 1, que haga leer archivo. Recuerden que el archivo es el que saca los estadísticos. Si z es igual a 2, genérame un ciclo de 10 iteraciones, calcúlame un aleatorio en cada iteración, ¿cierto? Y según el número que te salió, ¿cierto? Ve agregándole listas, o sea, perdón, ve agregándole líneas que tengan cierta estructura, con el enter al final. Y finalmente, si te salió el z igual a 3, simplemente sale, chao. Y era. Entonces este código nos quedó en 94 líneas, podría haber sido mucho más corto, ¿cierto? Pero bueno, espero que se haya entendido. Recuerden que Programa es una cosa que tienen que ir practicando. Ya seguramente quedaron colgados con alguna parte, pero de todas formas mi correo es nestor.palominos@gmail.com, ¿cierto? Si tienen alguna duda yo les puedo responder. Y bueno, eso, nos estamos viendo en clases, chicos. Que estén muy bien, un abrazo, hasta luego, chao.